Por favor, me confirman que se me ve y se me escucha apropiadamente. Me ayudan, por favor, encendiendo sus cámaras. De acuerdo, el día de ayer les había mandado un par de links en los cuales ustedes podían ver los dos heatmaps, un heatmap del 2022 y el heatmap del cierre del 2023, para que ustedes puedan revisar y darse cuenta de cómo se hace el análisis de un heatmap y sobre todo el contraste que existe entre los dos años que yo les mandé, el 2022 y el 2023. En este momento ustedes tienen en pantalla el heatmap del 2022. Ustedes se fijan, Visual Capitalist nos hace un resumen de lo que pasó durante el año 2002. El año 2022, perdón, fue un año tremendamente malo, al punto que el Standard & Poor's 500 cayó alrededor de un 20%, 19.4%. De hecho, llegó a caer incluso hasta un 30%, pero a finales de año se recuperó un poco y la caída quedó alrededor del 20%. El año 2022, como yo les dije, fue el año en el cual se empezó a sentir el problema de la iliquidez en el mercado cuando la Reserva Federal inició el proceso de quantitative tightening o de ajuste cuantitativo. Es decir, este es el efecto de que la Reserva Federal haya incrementado las tasas de interés y adicionalmente que haya retirado liquidez del mercado. Como yo les decía, cuando hay liquidez en el mercado crece. Cuando hay iliquidez en el mercado en términos generales cae, si es que estamos hablando del mercado completo. Y ese fue el caso del año 2022. Si ustedes se dan cuenta, los ganadores del año 2022, los sectores que más generaron ganancias, fueron el sector de energía, por obvias razones, porque el año 2022 no solamente sufrió un ajuste cuantitativo, sino que también el año 2022 fue el año en el cual inició la guerra entre Rusia y Ucrania. A nuestro querido amigo Vladimir Putin se le ocurrió invadir Ucrania. Yo me imagino con la idea de que para este momento ya el conflicto debía haberse terminado. Sin embargo, no contaba con que prácticamente Ucrania iba a recibir el apoyo de toda la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, y los países occidentales iban a armar a Ucrania hasta los dientes. Por eso, hasta el día de hoy, 2 años después, nuestro querido amigo Vladimir Putin no ha sido capaz de conseguir lo que estaba buscando. Lo que estaba buscando Vladimir Putin era tomar el control de la península de Crimea. Para quienes no están al tanto, la península de Crimea, que pertenece a, o está está en el nororiente de Ucrania, es la península que está en el Mar Negro. Y en la península de Crimea hay una
gran cantidad de infraestructura de explotación y exploración de gas licuado de petróleo que se encuentra en el Mar Negro. Gran parte de los recursos de Rusia provienen precisamente de la explotación del gas. Por lo tanto, como el régimen de Zelensky es un régimen pro-occidental o más acercado hacia los Estados Unidos, Putin sintió que tenía una amenaza muy fuerte por el lado de Ucrania, que en cualquier momento podía ser aceptado como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN es una organización que se creó algunos años después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente es un tratado en el cual todos los miembros de esa organización, si es que un país está siendo atacado por cualquier fuerza exterior a la OTAN, pues tienen el compromiso de juntarse para defender a esa nación. Si es que Ucrania lograba unirse a la Organización del Atlántico Norte, a la OTAN, básicamente se volvía una amenaza tremendamente fuerte porque Putin percibía que Ucrania iba a tener carta blanca para tomar posesión de la península de Crimea y por lo tanto complicar al régimen de Vladimir Putin en su financiamiento a través de quitarle una de las principales fuentes de ingresos, que es la exportación de gas licuado de petróleo. Por eso, al ver este tipo de amenaza, Putin decide invadir para tomar control de Ucrania y evitar que pueda tomarse la península de Crimea, con los resultados que hemos visto hasta el momento. Es decir, tenemos una guerra que va más de 2 años. Esta es una guerra a todas luces completamente petrolera o energética por el gas. El gran problema es que la gran mayoría de países de Europa se alimentan o reciben gas recibían en su momento gas de Rusia. De hecho, una economía como la alemana, que representa el 25% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea, dependía en el 40% del total de su necesidad de gas de Rusia, que lo recibía a través de un oleoducto. Y de hecho ya estaban en conversaciones para un segundo oleoducto que ya iba a empezar a ser construido. En el momento en que se inicia la guerra y le ponen las restricciones y le ponen las sanciones a Rusia, pues Vladimir Putin lo que hace es básicamente cerrar la llave del oleoducto y del gasoducto, y al cerrar la llave del gasoducto y dejar de vender gas a Europa, deja a Europa en una posición tremendamente comprometida en la cual tenía que conseguir gas de otras fuentes. ¿Quién creen ustedes que es el principal proveedor de gas en este momento para Europa, después de que Rusia cerró la llave del gas? Precisamente es Estados Unidos. Las compañías petroleras y productoras, explotadoras de gas, las transportadoras, salieron muy beneficiadas en los Estados Unidos porque Europa tuvo que empezar a comprar gas a los Estados Unidos. Evidentemente, ese gas no puede ser transportado en oleoducto, a través de un oleoducto, porque no existe un oleoducto entre Estados Unidos y Europa, y tiene que ser transportado en tanqueros, en barcos tanqueros. Pero el problema es que tú no puedes transportar gas en barcos, tienes que transportarlo en forma líquida. Por lo tanto, tienes que pasar por un proceso de licuefacción. Cargar el gas, llevarlo a Europa y una vez que llegue a Europa, llegar a España, y que España es uno de los pocos países de Europa con plantas regasificadoras, lo regasifique para su producción. Para no hacerles demasiado largo el cuento, que muchos de ustedes lo deben conocer, básicamente este incremento, este proceso hace que el gas se vuelva mucho más caro y por lo tanto genera o coadyuva a que haya una ola inflacionaria completa en todo el continente europeo, con la crisis que generó todo esto.
Rusia no se vio afectado porque básicamente el gas que le dejó de vender a Europa se lo vendía a sus aliados chinos y a la India. Así que Rusia sigue recibiendo sus ingresos a pesar de las restricciones y las sanciones que recibió de Occidente. Por lo tanto, ese año, el 2022, fue tremendamente fuerte, no únicamente por lo que pasaba en Estados Unidos con la subida de tasas de interés, sino también por el inicio de una guerra que se empieza a volver continental, porque hay varios continentes involucrados económicamente, por lo menos dentro de esta guerra. Por lo tanto, las compañías petroleras de Estados Unidos salieron tremendamente beneficiadas y el sector petrolero fue uno de los que más creció. De hecho, el sector ExxonMobil, una de las compañías en las que yo invierto, creció en ese año nada más que el 80%. La segunda fue distribución de medicinas, con la mayor ganadora McKesson con más de 50% de crecimiento. Acuérdense que estábamos saliendo de la pandemia y por lo tanto la distribución de medicinas se volvía muy fuerte. La tercera, la industria de los seguros. Esto es más un tema inflacionario, ya que por los seguros, por la inflación, los seguros en Estados Unidos subieron sus primas y subieron, sí, sus primas de riesgo y por lo tanto generaron mayores ingresos. Evidentemente, otra de las grandes ganadoras fue la industria de defensa y armamento, en donde Northrop Grumman creció un 41%. Es decir, hay sectores en la bolsa en los Estados Unidos que evidentemente se están viendo beneficiados por el inicio de la guerra, porque evidentemente todo lo que tenía que ver con gas y petróleo y adicionalmente la venta de armamento, las empresas más grandes de venta de armamento del mundo están en los Estados Unidos y esas empresas se vieron también beneficiadas con un 41% de crecimiento en el caso de Grumman. Y luego la manufactura de drogas, o de, como dicen los gringos de drogas, pero acá en Latinoamérica les decimos medicinas únicamente, en donde Merck, son los rezagos de la pandemia, creció con un 45%. Entonces, las industrias ganadoras en el 2022, energía, distribución de medicamentos, seguros, aeroespacial y defensa y fabricación de medicamentos. Fíjense, aquí está el heatmap y ustedes pueden ver por industrias muy claramente cuáles son los sectores ganadores. Aquí tienen el sector ganador de la energía, el sector ganador de la salud. Acá tienen el sector ganador de las aseguradoras. Acá está el sector de la fabricación de medicinas, ¿no? Y acá tienen ustedes el sector de aeroespacial y defensa, que fueron los grandes ganadores del mercado durante el año 2022. Sin embargo, en el 2022 también hubo perdedores. ¿Quiénes fueron los perdedores? Pues sorprendentemente, bueno, no sé qué tan sorprendentemente, pero los perdedores, en primer lugar, la industria de la tecnología, en donde Coinbase básicamente perdió un 86% de su valor. Todo lo que tiene que ver con mercadeo en línea, contenido y entretenimiento. Meta y Google, en donde Meta perdió, por su chiste del metaverso que hablamos ayer, 64% de su valor. En tercer lugar, perdedores, real estate, todo lo que es bienes raíces. ¿Por qué? Pues evidentemente subieron las tasas de interés y el financiamiento hipotecario disminuyó, haciendo que se disminuya también la venta de casas. Asset management, como el mercado cayó y los grandes administradores de mercado con todos sus fondos tienen de diversificación en todo el mercado, pues los administradores como BlackRock perdieron, o mejor dicho, sus clientes perdieron unas importantes cantidades de dinero, hasta el 42%. En este caso estamos hablando de Blackstone, no de BlackRock. Blackstone, a diferencia de BlackRock, es una compañía que se enfoca en manejar inversiones en bienes raíces. Y al caer la industria de bienes raíces,
pues Blackstone se vio afectada también con una caída del 42%. Y la venta de autos, como ustedes se pueden dar cuenta, esto, si ustedes ven en retrospectiva, no era tan difícil de darse cuenta. Fíjense, aquí están las grandes perdedoras, toda la industria tecnológica, incluido Google, Meta, etcétera. Aquí está todo lo que tiene que ver con real estate en rojo, las fabricantes de automóviles y también las empresas de manejo de activos, las asset management. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que el heatmap es básicamente una representación de lo que sucedió con la economía en el 2022. ¿Por qué cayeron las empresas tecnológicas? Pues evidentemente cae el consumo de las empresas tecnológicas porque si ustedes están en una pandemia, están entrando en crisis, tienen tasas de interés muy altas que les dificulta el financiamiento, pues evidentemente la gran mayoría de compañías deja de invertir en equipos como los que vende Apple, deja de invertir en software como el que vende Microsoft, deja de invertir en publicidad como la que vende Google o como la que vende Meta y son los grandes afectados. Otra empresa de consumo, cuando ustedes están en una pandemia, en una situación de emergencia, probablemente no tengas mucho apuro de comprarte un auto nuevo. Por eso las empresas de autos que también venden sus autos de forma financiada con créditos, tomando en cuenta que los créditos subieron, también se vieron afectadas en sus ventas, además de todo el problema de la logística con China, que como ustedes saben cerró por pandemia y hubo un gran problema logístico en donde las empresas automotrices tenían mucha dificultad para poder abastecerse de suministros. Todo eso coadyuvó a que la industria automotriz caiga. Y evidentemente real estate, que son bienes raíces que ya les dije. Como ustedes se dan cuenta, incluso cuando el mercado cae, yo por eso cuando me preguntan en las redes sociales y me dicen, ¿cuál es el mejor momento para invertir? Cualquiera. Cualquiera es el mejor momento para invertir. En cualquier momento es bueno. Es que estamos en crisis, es que la pandemia, es que las tasas de interés, incluso cuando el mercado cae, tú puedes ganar. Y ustedes tienen al frente la demostración. Porque el dinero no desaparece, no se esfuma, el dinero se mueve entre industrias, se mueve entre países y se mueve sobre todo de inversionistas desinformados a inversionistas informados. En primer lugar, nosotros tenemos, y eso vamos a aprender el día de hoy, herramientas que nos permiten ganar cuando el mercado cae. Pero en segundo lugar, ustedes se dan cuenta cómo el dinero se mueve de una empresa a la otra. Por ejemplo, ¿ustedes creen que por un año de recesión o por un año de problemas económicos, de crisis económicas, las 7 magníficas, las 7 empresas más grandes que fueron todas perdedoras en el año 2022 iban a quebrar? Por supuesto que no iban a quebrar. Esas compañías, tanto Microsoft como Apple, como Nvidia, como Google, como etcétera, etcétera, todas esas compañías siguieron operando y siguieron generando rentabilidades. Sin embargo, perdieron en el mercado. ¿Por qué pierden en el mercado? Porque hay inversionistas que detectan la oportunidad de hacer mayor cantidad de dinero en otras industrias, como por ejemplo en el año 2022 la industria energética y la industria de la salud y de la defensa y del armamento. Entonces, muchos inversionistas venden sus posiciones en empresas tecnológicas o parte de sus posiciones en industrias como la tecnológica, etcétera, etcétera, y empiezan a mover ese dinero a otras industrias que les dan mayor rentabilidad. Es decir, ¿creen ustedes que los inversionistas están saliendo o salieron en el año 2022 de las empresas tecnológicas porque estaban en mala condición e iban a quebrar? No, esa no es la razón. A pesar de que las compañías estaban muy bien, mueven su dinero a otras industrias que son más rentables. Venden sus posiciones en tecnología y se pasan a defensa, a salud, a armamento, etcétera, etcétera, todas las industrias que están ganando. Por lo tanto, si tú vendes tus acciones de las tecnológicas y esto se vuelve algo a nivel general, las tecnológicas van a perder valor.
pero no porque tengan ningún problema operativo, sino por un tema exclusivamente de mercado. Ahora, fíjense lo que pasa en el 2023. En el 2023, en cambio, hay una recuperación cuando el mercado ya absorbe el golpe del quantitative tightening y busca formas de seguir creciendo y de recuperarse del problema del 2022. Y fíjense lo que sucede en este caso, en el año 2022, el mercado crece un 24%. Aquí, ¿qué dice? En el año 2023, el mercado de valores de la Bolsa de Estados Unidos sorprendentemente vio sorprendentes resultados muy fuertes, incluso con las tasas de interés subiendo. El Standard & Poor's subió 24% y las mayores ganadoras o las ganadoras más exuberantes, ¿cuáles fueron? Pues las empresas tecnológicas. Y aquí la ganadora y la reina de todas, nada más y nada menos que Nvidia, que creció un 239%. En el año 2023 empieza a tener boga el mercado de la inteligencia artificial. 2023 empieza a hablarse de la inteligencia artificial porque sale el primer chat con inteligencia artificial, que es ChatGPT, y básicamente se genera una ola de entusiasmo hacia las tecnológicas por todo lo que implica la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología que va a revolucionar el futuro de los negocios y el futuro de las personas. La inteligencia artificial tiene la capacidad de que las máquinas o los computadores, a través del software desarrollado para tales efectos, aprendan de tal forma de que puedan ellos mismos modificar su trabajo, su resultado o su comportamiento. De esta forma, a través de la inteligencia artificial, se espera que este tipo de industria sea la que mayor aporte en reducción de costos para las compañías. Porque si yo tengo computadoras que están aprendiendo a generar documentos, computadoras que están aprendiendo a hacer presentaciones, a hacer cálculos para proyecciones económicas, si yo tengo computadoras que están aprendiendo a hacer cálculos por sí mismas para mezclar fórmulas químicas que generen mejores medicamentos. Estas computadoras pueden generar cientos de opciones y miles incluso de combinaciones de medicamentos, de químicos para generar nuevos medicamentos, lo cual a las personas en términos normales les toma meses o años. Entonces, una computadora puede hacer lo que un equipo de personas se demoraría meses o años en hacer en el campo químico. Lo mismo puede pasar en cualquier otro campo que ustedes se puedan imaginar. Esto lo que va a hacer, lo que esperan los inversionistas que suceda, es que ayude a las empresas a reducir costos de personal, tratando de tener mucho más apoyo de la inteligencia artificial y de las computadoras para realizar tareas que son repetitivas. Por lo tanto, se tiene una gran esperanza que la inteligencia artificial sea una industria que revolucione todo lo que tiene que ver con tecnología en el mundo de los negocios. Entonces, tienes a Nvidia, tienes comunicación y servicios, porque evidentemente Meta y Google empezaron a recuperarse cuando la liquidez empezó a regresar al mercado, las empresas empezaron nuevamente a hacer publicidad y sobre todo Meta y Google son dos empresas que también están involucradas en la industria de la inteligencia artificial. Servicios de viajes con Royal Caribbean cuando por fin salió y los cruceros que estuvieron estacionados en los puertos durante prácticamente 2 años, por fin volvieron a salir y la gente pudo empezar a viajar nuevamente, pues hubo un boom de la parte de turismo. El manejo asset management, evidentemente si el mercado crece, pues los administradores de activos también van a crecer. Subsectores industriales. Por ejemplo, aquí tienen General Electric, otra de las compañías en las cuales yo invierto, que generó crecimientos del 96% porque General Electric es un gran fabricante de motores para aeronaves
que también se utiliza en la defensa. Mientras tanto, los grandes perdedores fueron los utilities o los servicios básicos, principalmente porque al haber escasez de gas licuado de petróleo, pues el gas se puso mucho más caro y por lo tanto los costos de estas empresas que dan servicios eléctricos dependen directamente de los hidrocarburos. Si el gas sube de precio, ellos tienen mayores costos y por lo tanto caen sus utilidades. Consumer defensive. Dollar General decline. Esto se refiere, el consumo defensivo se refiere básicamente al consumo que ustedes pueden dejar de hacer cuando no, cuando ustedes lo deciden. Es decir, el consumo, perdónenme un segundito por favor, que tengo aquí un problema con la compu que quiero solucionar. Denme un minuto por favor. Perdón. A ver, les estaba hablando del consumo defensivo. Bueno, el consumo defensivo es básicamente el tipo de consumo de productos básicos que después de la pandemia, pues la gente consumió muchísimo, se volcó hacia las compañías de productos básicos. Así como cuando en la pandemia todo el mundo en determinado momento empezó a ir al supermercado como loco para comprar comida, latas de atún y papel higiénico, eso hizo que subieran mucho las ventas durante pandemia, pero ya luego de pandemia hubo una curva hacia la baja porque la gente dejó de comprar tanto. Los fabricantes de vacunas, evidentemente, si ya estamos saliendo de la mayoría de la población está vacunada, pues ya no hay muchas más vacunas que vender. Exploración y explotación de gas. Evidentemente, este es un efecto rebote del año 2022, en donde la producción de gas ya cayó, subió el precio del gas, y luego en el año 2023 esto ya se estabiliza. Los países de Europa ya llenan sus inventarios para poder enfrentar sus necesidades de generación eléctrica y por lo tanto el consumo y los precios caen. Y también el consumo de suministros agrícolas. Entonces, una vez más, es una forma de demostrar cómo la economía se ve reflejada en un hitmap. El primer año que fue un año de crisis, el segundo año que es un año de rebote en donde regresa la liquidez a los mercados. Pero quiero continuar con el tema de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es importante desde el punto de vista de que afecta a varias industrias. Es decir, para que ustedes puedan tener inteligencia artificial necesitan computadores. Esos computadores tienen que ser fabricados por empresas que precisamente se dedican a eso. En segundo lugar, esos computadores necesitan tener procesadores, es decir, necesitan tener la capacidad de procesamiento de grandes cantidades de información. Por lo tanto, ¿quiénes son los generadores, los fabricantes de procesadores? Precisamente NVIDIA, entre ellos, que fue el mayor ganador de todos. Los procesadores son básicamente las tarjetas de video. Aquí les quiero, probablemente haya alguien que sepa más del tema tecnológico, pero les quiero explicar cómo funciona este tema desde mi limitado entendimiento financiero. Cuando ustedes requieren grandes cantidades de datos, los computadores tienen dos tipos de procesadores. El CPU, que es el que todos conocemos, que es el Central Process Unit, y el otro, que es el que procesa los gráficos y los videos, que es el GPU, el Graphic Processor. Los procesadores gráficos, con el tiempo, ya que han ido mejorando las computadoras, los monitores, hay muchísimas empresas que hacen juegos, entonces los gamers necesitan juegos que tengan gráficos cada vez más reales, más rápidos, etcétera, etcétera. Los GPUs han crecido en capacidad de procesamiento para satisfacer esa necesidad. Cuando los GPUs crecen en capacidad de procesamiento, los mineros de criptomonedas empiezan a utilizar GPUs
para minar criptos. Esta es una parte importante del proceso de minado en donde la computadora tiene que resolver algoritmos matemáticos para minar criptomonedas, y son algoritmos que cada vez son más complicados. Entonces, con el auge de la minería de criptomonedas, hubo una gran demanda de GPUs, es decir, demanda de GPUs tanto para computadoras que requieren para los gamers y también para los minadores de criptomonedas que empiezan a reclamar o a demandar grandes cantidades de GPUs que tienen la capacidad de resolver estos algoritmos complicados para poder minar, por ejemplo, Bitcoin. ¿Ok? Entonces, ya se crea una demanda en años anteriores y compañías como NVIDIA empiezan a desarrollar estos procesadores, estos GPUs, para satisfacer esa demanda. Luego aparece la necesidad de tener grandes procesadores también para procesar información de inteligencia artificial. La inteligencia artificial requiere grandes cantidades de información porque el computador, o a través de los algoritmos y el software que tiene desarrollado, tiene que procesar grandes cantidades de información para aprender tareas. Entonces necesitan procesadores muy potentes y empieza a dispararse la demanda de GPUs. ¿Cuál es el mejor productor y fabricante de GPUs del planeta? Pues se llama NVIDIA. Por eso NVIDIA explota y crece de una manera impresionante, creciendo un 234%. Entonces tienes, dentro de la industria de inteligencia artificial, tienes a quienes fabrican computadores y GPUs. Para poder hacer esos procesadores, necesitas chips. Esos pequeños chips están hechos con un material que se denomina semiconductor, que son materiales especiales para conducir la electricidad dentro de esos chips con determinadas condiciones. Mientras más pequeño el chip, más eficiente, menos energía y menos espacio necesita. Entonces, las productoras de chips también. Adicionalmente, quienes proveen de esos materiales de semiconductores. Finalmente, afecta también a todos aquellos que tienen que proveer información. Las computadoras tienen que entender, procesar grandes cantidades de información. ¿De dónde sale esa información? Pues generalmente o principalmente van a salir de aquellas empresas tecnológicas que hoy en día son los dueños de la información que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los dueños de la información que nosotros tenemos? Pues Google, con el principal buscador que existe en el mundo. ¿Cuál es otra compañía otras compañías que tienen gran cantidad de información? Las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Esas compañías se benefician porque pueden ahora vender la información o dar acceso a quienes consumen esa información para que sus máquinas y sus algoritmos tecnológicos aprendan y desarrollen inteligencia artificial. Pero por otro lado, si tú generas una gran cantidad de información y empiezas a duplicar esa información sobre todo el planeta, necesitas también almacenar esa información. ¿Dónde vas a almacenar esa información? Pues precisamente otras empresas beneficiarias de todo este boom de la inteligencia artificial son aquellas que proveen el almacenamiento de información. ¿Cuáles son esas empresas? Google, con sus servidores, Amazon, con Amazon Web Services, Oracle, que son empresas que tienen grandes cantidades de servidores y almacenamiento. Entonces, el tema de la inteligencia artificial, no quiero llegar a temas demasiado técnicos, pero tiene que ser analizado desde todas las aristas, y las industrias que están siendo afectadas, porque no es solamente un tema de la empresa que desarrolló el software de inteligencia artificial, sino todas aquellas industrias que se están viendo afectadas o beneficiadas por esta industria. Entonces, este es el año 2023, el año en el cual precisamente empieza a haber el boom de la inteligencia artificial y empezamos a ver nuevamente un crecimiento del mercado. ¿Qué es
lo que ustedes creen que va a pasar, por ejemplo, para el resto del año. ¿Quién me puede decir qué es lo que ustedes perciben que puede pasar para el resto del año? ¿Qué industrias pueden ser ganadoras? ¿Quién levantó la mano? Yo, Juan Carlos, buenas noches con todos. Viendo un poco las noticias a nivel global, todavía el tema de Ucrania no está resuelto, todavía hay tensiones en Taiwán. De hecho, el- ¿cómo se llama? El jefe de Estado, el jefe de gabinete de los Estados Unidos regresó justamente ahorita de Ucrania sin poder llegar a un acuerdo, y de Israel también sin llegar a un acuerdo. Por ahí posiblemente sea un hit que pase este año, que las empresas de defensa tengan que rearmarse para planificar algún evento que todavía no se puede dar. Y también diría lo mismo con las empresas de inteligencia artificial, un poco invirtiendo más en investigación y desarrollo para planificar mejor los programas que vienen para futuro. Ok. Carlos. Sí, Juan Carlos, justamente eso, o sea, yo miro que hay bastante potencial en lo que es inteligencia artificial. De hecho, esa es la primera parte. Hay muchas tecnologías que aún no están explotadas. Para mí, el tema de inteligencia artificial tiene un alcance que va a durar un buen tiempo. O sea, hay mucho alcance con las inteligencias artificiales. Ahora, eso a nivel de tecnología y lo que se viene, incluso a nivel del tema de la guerra, de las posibles guerras que puedan ocurrir. Utiliza muchísimo ahora a través de los drones, tecnología para poder llegar a lugares sin que haya personas, simplemente con tema de robots. Entonces, para mí es una tecnología que tiene mucho por explotar, y en ese sentido generar recursos para nosotros como inversionistas. David. Buenos días, buenas noches con todos. Tal vez, Juan Carlos, el tema de vacunas, tal vez por el tema de la viruela del mono. Empresas que se dediquen a temas de vacunas o investigaciones médicas o algo así. Bueno, a ver, este es el heatmap al día de hoy. Ustedes ven que ahí dice Year to Date Performance. Year to Date quiere decir desde enero hasta el día de hoy, o sea, lo que va del año es el Year to Date. Y como ustedes ven, pues el sector tecnología ha tenido un bastante buen año. El de Consumer Electronics, como es Apple, también bastante buen año. Semiconductores, evidentemente un muy buen año. Aplicaciones de software. Todo esto está relacionado con lo que tiene que ver con inteligencia artificial. El sector financiero está bastante bien, a excepción de la parte de banca regional, que es una parte de la banca de bancos pequeños que están con problemas por el exceso de no pago en las deudas de sus clientes. Y esos bancos pequeños están siendo absorbidos. Así que los bancos pequeños, vamos a ver si pongo el full para que se pueda ver todo. Porque ahorita estamos viendo las 500. Si ustedes ven banca regional, si bien es cierto, pues hay crecimientos, también hay muchos bancos pequeñitos que la están pasando bastante mal. En auto manufacturers también hay una guerra entre Estados Unidos y China, por lo tanto también hay problemas con Tesla, pero en el área de salud también hay crecimientos, biotecnología también, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las tendencias generales que nosotros podemos entender de lo que ha venido pasando? Y por favor, aquí quiero hacer una petición, es decir, son las 18:46 y tengo a 3 personas insistentemente pidiéndome entrar. Por favor, es decir, están 46 minutos retrasados. Para mí es una distracción, no sé, no conozco de memoria a los usuarios de ustedes, muchas veces no sé quién son, entonces tengo que esperar a que Lucía me diga si puedo dejarles entrar o no. Entonces, que ustedes estén constantemente insistiendo después de que llegan tarde causa distracciones. Les pido, por favor.
no lleguen tan tarde. Traten de llegar lo más temprano posible porque de lo contrario generan interrupciones. Me hacen perder el hilo de lo que estoy diciendo. Tengo que preocuparme de dar la clase y de ver quién es la persona que quiere entrar 40 minutos tarde. Entonces, les agradezco mucho, por favor, ser puntuales. Como les decía, si ven, ya perdí el hilo, ya no sé ni de qué estaba hablando. La industria en general, para este año, inteligencia artificial es uno de los principales, con todas las industrias que les acabo de decir. Armamento y defensa va a seguir porque estamos en un mundo en guerra. Hay tensiones no únicamente hay guerra no únicamente entre Rusia y Ucrania, sino que también el Parlamento Europeo aprobó el incremento de presupuesto para defensa durante los próximos 2 años, es decir, este y el año que viene. ¿Por qué? Porque los países europeos quieren armarse para no ser la siguiente víctima de Rusia si es que a Vladimir Putin se le ocurre invadir algún otro país. Hay tensiones entre Corea del Sur y Japón, entre Corea del Sur y entre Corea del Norte y Japón, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hay tensiones entre China y Taiwán. Se viene hablando desde hace mucho tiempo que China tiene toda la intención de invadir Taiwán. Entonces, evidentemente, el mundo sigue en guerra y defensa y armamento va a seguir siendo una industria creciente. La industria de la salud siempre va a haber algún tema en la industria de la salud que mueva a las empresas. Por ejemplo, las empresas que más han crecido, como Eli Lilly y Novo Nordisk, que está aquí en biotecnología, son 2 empresas que han crecido gracias al hecho de que están desarrollando medicamentos que van para solucionar los problemas de sobrepeso y diabetes, que han causado una sensación. Entonces, mucha gente está comprando acciones de Eli Lilly y de Novo Nordisk porque tienen estos medicamentos que son, en teoría, por lo menos hasta el momento, espectaculares para conseguir la reducción de peso. Entonces, ustedes ven que hay varias. Otra de las industrias que está floreciendo, o mejor dicho, 2 industrias más, es precisamente el de las energías alternativas, porque después de lo que pasó con la escasez de gas en Europa, evidente, y que los precios se dispararon, los países se dieron cuenta que no pueden seguir dependiendo del gas ruso, no pueden seguir dependiendo de la provisión de hidrocarburos, casi digo carbohidratos, de hidrocarburos de cualquier otro país. Entonces se están haciendo grandes inversiones para el desarrollo de tecnologías de generación de energía alternativa. En esto tienen empresas que hacen energía solar, eólica, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, lo que el planeta se dio cuenta es que la energía atómica es la energía limpia. No sé por qué le dicen limpia cuando es radiactiva, pero me imagino que si tienes la radiación bien controlada es energía limpia. La energía atómica es la energía más fácil de generar, porque las energías solares, hidrógeno, etcétera, etcétera, todavía están en proceso de desarrollo y toman tiempo en desarrollar esas tecnologías para la generación energética. Por lo tanto, la más fácil tecnología que ya está desarrollada, pero que no es hidrocarburos, es básicamente la energía atómica. Por lo tanto, se prevé, de hecho, en Europa también ya se decidió en el Parlamento Europeo que se va a duplicar la capacidad de producción de energía atómica hasta dentro de 10 años. Por lo tanto, se va a duplicar en 10 años el requerimiento del material esencial, de la materia prima básica de generación de energía nuclear, que es precisamente el uranio. Entonces, hay muchas inversiones en uranio. Hoy les estaba mandando precisamente en la mañana al grupo de Padawans un artículo interesante sobre la energía del uranio, que por el momento está cayendo, pero que tiene proyecciones muy grandes de crecimiento en el largo plazo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es el segundo año de recuperación y básicamente hay muchas industrias que están creciendo. ¿Cuál es el problema, mis queridos Padawans? Que cuando el mercado crece de forma tan agresiva, hay mucha demanda de
de acciones y de compañías, y por lo tanto, cuando hay mucha demanda, los precios suben. Entonces, si hay mucha demanda de acciones de empresas tecnológicas, de todas las que tienen que ver con ingeniería, con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, estas empresas se ponen muy caras. Entonces, el problema, o sea, probablemente ustedes dicen, no, pues todo está en verde, y como todo está en verde, entonces lanzo un dardo y ahí pongo la plata. No funciona tan así. Porque ustedes tienen que cumplir con dos requisitos cuando vayan a invertir. Primero, encontrar un activo que sea fundamentalmente fuerte, que tenga fortaleza fundamental y valor intrínseco. Esto quiere decir valor intrínseco que tenga valor por sí mismo, independientemente de lo que diga el mercado. Y el segundo requisito es comprarlo a buen precio. Si ustedes entran al mercado cuando todo está inflado y los precios están muy altos, luego puede venir una corrección y ustedes pueden perder dinero. Entonces ustedes tienen que asegurarse de comprar las compañías, las acciones y los fondos de inversión en los momentos en el que el mercado retrocede y los precios son mejores. Porque ningún mercado crece en línea recta. Todos los mercados hacen retrocesos y tienen caídas. El momento de la caída es cuando es la mejor oportunidad para conseguir acciones de compañías a buenos precios. Por ejemplo, durante las últimas semanas, las empresas tecnológicas han venido retrocediendo, han venido cayendo en precio, porque muchos inversionistas de corto plazo empiezan a liquidar sus posiciones, retirar sus ganancias y a invertirlas en industrias que ellos piensan que les van a generar una mayor rentabilidad. Entonces, durante las últimas semanas, las empresas tecnológicas, a pesar de que ustedes les ven en verde, si yo me pongo aquí en el Heatmap y me voy a al último mes, al performance del último mes, van a ver cómo hay compañías tecnológicas que ya tienen retrocesos importantes en sus acciones. El día de hoy, Nvidia cayó como el 3%. Miren, Google ha caído en el último mes 5%, Amazon 2.6%, Tesla 2.47%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros ya tenemos una idea, ya sabemos cómo analizar un heatmap, ya tenemos una idea a través de la información en Padawan, a través de la información que vemos en Negocios Televisión, que es la que yo les recomiendo, a través de los analistas que les he recomendado, y ya tenemos una idea de lo que está a nivel macroeconómico y geopolítico, y ya tenemos una idea de en qué industrias poder invertir. ¿Cuáles son las estrategias básicas que se pueden utilizar para que ustedes saquen rendimientos de esta situación? ¿Cómo pueden aprovechar esta situación? ¿Qué es lo primero que ustedes harían si conocen y tienen ya una visión de lo que puede pasar, por ejemplo, hasta finales de año? ¿Cuáles son las acciones básicas que pueden tomar para generar ganancias con este conocimiento? ¿A quién se le ocurre? Daniel. Buenas noches. Tal vez esperar si es que se puede prever o si tiene ya conocimiento de que tal vez pudiera pasar algo como lo que pasó hace inicios de este mes, el lunes negro, tal vez para poder ahí tomar en cuenta las acciones que podrían obtener a un buen precio, tomando en cuenta ya o viendo ya cómo está el Heatmap hasta ahora. Quizás por ahí. Ok, Carlos. Podría ser analizar el heatmap, pero en un periodo de 3 meses para estudiar el mercado en las diferentes, obviamente, industrias, sea la tecnología o las que nos interese como inversionistas. Entonces podría analizar. Y una vez que tú detectas industrias, ¿qué haces? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la estrategia? Hay Comparar, 3 estrategias básicas. y comparar como nos enseñaste el día de ayer,
mirar el PE para ver si vas a comprar o están caras y compararlas. Ese sería, Pero eso es una parte operativa, es decir, ahí voy a ver precios y todo lo demás. sí, Hay tres estrategias básicas. Les voy a dar la primera. La primera y la más básica y elemental es encontrar una industria que está creciendo o encontrar una empresa que tenga proyecciones de crecimiento para invertir en esa empresa, comprar la acción y esperar que crezca, ¿verdad? Es decir, comprar barato para vender caro. Esa es la primera estrategia, la que todo el mundo utiliza, la más elemental y la más básica, ¿verdad? Voy a encontrar una industria, una compañía que tenga proyecciones de crecimiento y voy a comprar barato para luego de algún tiempo venderla más cara. ¿Cuáles podrían ser otras dos estrategias con esta pista que les acabo de dar? Marcelo. Marcelo, no te estamos escuchando. Está apagado tu micrófono. Lo siento, buenas tardes, JC. Decía, tal vez comprar los short en contra cuando las empresas estén cayendo. Exacto. La primera estrategia, la más básica de todas, es comprar barato una empresa o en una industria, un fondo que esté proyectando crecer para vender caro. Comprar barato, vender caro. Esa es la estrategia o la posición más básica y elemental de la inversión en bolsa de valores, que se llama posición long. Posición long o posición larga. La posición larga es: compro barato, vendo caro. Suena bien fácil, pero créanme que mucha gente hace exactamente lo contrario. Ya les voy a decir por qué. La segunda estrategia, que es precisamente la que nos dice Marcelo, es la posición short o la posición corta. La posición corta es si yo tengo una acción, o mejor dicho, la posición corta es la inversa a la posición long. Eso quiere decir, vendo caro y compro barato. Vendo caro y luego vuelvo a comprar barato. Entonces, la posición larga es compro barato, vendo caro. La posición contraria, que es la short, es vendo caro y luego espero a que caiga y compro barato. Ya les voy a explicar con detalle cómo funciona el short. No desesperen, porque es un tanto más elaborado que lo que les acabo de decir. ¿Cuál sería la tercera estrategia? Esta estrategia es probablemente la que recomiendan la mayor parte de multimillonarios que han hecho grandes fortunas en la bolsa de valores. Es la estrategia que mayor riqueza genera y una que yo vengo diciendo hace un tiempo atrás. Stalin nos dice aprovechar las ofertas. Exactamente. La estrategia, la tercera estrategia y la que mayor rentabilidad les va a dar a ustedes es aprovechar las ofertas. ¿Han visto cuando el mercado cae? Que también nos lo estaba diciendo. ¿Dónde está? Ya se me cayó. Daniel. Cuando el mercado cae y las empresas se ponen en rojo, ¿qué es lo que hace la mayoría de gente? Le entra el miedo porque piensa que va a perder plata y sale corriendo. Pero este loco profesor que ustedes tienen, en cambio, cuando caen las empresas, lo que les dice es compren. Llegaron las ofertas de verano. Siempre les digo, llegaron las ofertas de verano. Espero que hayan comprado, espero que estén fondeados en las cuentas, porque es el momento de comprar. La mayor parte de su rentabilidad tiene que estar asegurada en la compra. Porque si tú compras bien y compras barato, luego, incluso si vendes mal, vas a ganar. Pero si tú compras mal,
o vas a perder plata o te va a tocar esperar mucho tiempo para recuperar el dinero que pusiste. Entonces, la tercera estrategia, que es la más importante de todas, desde mi punto muy modesto de vista, es el aprovechar estrategias. ¿Quieren ver cuál es el ejemplo? El ejemplo está aquí. El ejemplo está aquí. Como yo les decía, ustedes tienen que buscar empresas con valor intrínseco. ¿Cuál es el valor intrínseco? Es decir, que son compañías grandes, fuertes, con historia, con mercado, con buenos resultados, bien manejadas, poco endeudadas y que tienen proyecciones de crecimiento importantes. Esa es una empresa con valor fundamental o una empresa que tiene valor intrínseco. ¿Por qué tiene valor intrínseco? Porque es una compañía que va a seguir operando, va a seguir generando rentabilidad y va a seguir vendiendo independientemente de lo que el mercado piense de ella. Y aquí ustedes están viendo el claro ejemplo. Ustedes vieron que en el año 2022 todas las empresas tecnológicas se fueron al piso. Cayeron en promedio 30%, pero ustedes están viendo ahí. Por favor, no me dejen mentir. Microsoft cayó el 28.6%, Apple el 26.8%, Nvidia cayó el 50%. Google cayó el 40%, Amazon el 49.62%, Meta cayó el 64%. Y yo les ponía de ejemplo que estas empresas no cayeron por sus operaciones, no cayeron porque todas estaban vendiendo menos, dando pérdida, porque se les cayeron las operaciones, porque el mercado y los clientes se les acabaron, porque estaban a punto de quebrar. No. Esas empresas siguieron operando todos los días como si nada hubiera pasado con sus mercados asegurados. La razón por la cual esas empresas cayeron es una razón de mercado, no es una razón operativa del sector tecnológico. Es que la gente en pandemia deja de consumir tecnología, es que la gente en pandemia no se compra teléfonos, es que la gente en pandemia, las empresas no consumen software, no hacen inversión en temas tecnológicos, reducen la publicidad y por lo tanto todas esas empresas cayeron por un tema de mercado. Pero la pregunta que yo les hago es, en ese momento que ustedes estaban ahí, ¿a alguien le queda la duda de que Microsoft, a pesar de haber caído el 29%, va a seguir siendo una de las más grandes proveedoras de software y que ustedes van a seguir teniendo en sus computadoras, no importa si son Mac o no importa si son PC, van a seguir teniendo Excel, Word, PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera? Windows, ¿a alguno le queda la duda de que en 10 años esa compañía va a seguir siendo gigante? A mí no. ¿A alguien le queda la duda de que Apple va a seguir siendo una de las principales empresas de venta de celulares y de computadoras, etcétera, etcétera, etcétera? No. ¿A alguien le queda duda? ¿Alguno de ustedes pensó en ese momento que Google iba a quebrar y que nosotros íbamos a dejar de utilizar el buscador de Google y todas las herramientas de software que tiene Google, Google Maps, el Drive, absolutamente toda la suite de Google? Porque Google cayó el 39%. Ellos son los dueños de la información mundial. Esa empresa no va a desaparecer mañana. Se los puedo dar por firmado. Entonces, si yo determino que hay un momento en la historia en la cual tremendas compañías, las magníficas, las más grandes, están cayendo, y yo sé que esas compañías tienen fortaleza fundamental y tienen valor intrínseco, eso es una oferta. Y fíjense si no habrá sido oferta
que al año siguiente Microsoft creció el 56%, Nvidia el 240%, Apple el 48%, Google el 58%, Meta el 194%, Amazon el 80%, duplicaron sus crecimientos. Esta, mis queridos Padawans, es la razón por la cual, mientras el mercado en general estaba cayendo y estaba generando pérdidas del 30%, mi portafolio personal que empecé en el año 2022 estaba generando ganancias del 74% al final del año, 74% de rentabilidad. ¿Por qué? Porque compré Nvidia a $128. Bueno, si como dividieron para 10, sería el equivalente a comprar el día de hoy en $12. ¿En cuánto está Nvidia el día de hoy? Nvidia está en 123. Yo compré al equivalente de $12. Y por eso tengo rentabilidades de más del 700% en algunas empresas tecnológicas. Porque ese es el trabajo del inversionista, el value investor. Si ustedes saben encontrar ofertas, les va a ir muy bien en el mercado. Pero eso sí, tienen que tener paciencia. Porque esos crecimientos no se dan de un día para el otro. Nosotros no somos traders. No vamos a esperar que crezca 700% en 2 días. Eso no va a pasar. Para yo generar las ganancias que generé, tuve que esperar 6, 8 meses. Y tuve que quedarme tranquilo viendo cómo mi portafolio estaba en rojo durante 3 meses. Y tuve que no salir corriendo, sabiendo que las compras que hice eran de compañías fundamentales y de valor intrínseco. Me quedo tranquilo y dejo que el mercado haga su trabajo. Porque cuando ustedes compran, hay una cosa que tenemos que darnos cuenta. Si bien es cierto, los precios son fluctuantes y los precios suben y bajan, hay una variable que siempre va a mover el precio en una dirección. En la misma dirección en la que se mueve esa variable, el precio se va a mover en el largo plazo. Y esa variable es la rentabilidad de la compañía. Si yo tengo una compañía que es rentable y su rentabilidad va creciendo, el precio va a crecer invariablemente. Si el precio está abajo y la rentabilidad sigue creciendo, el precio se va a igualar, va a crecer. Pero si yo compro una compañía, por ejemplo, me enamoro de una compañía tecnológica, como le sucedió a Meta, el metaverso, y me convenzo del metaverso y voy e invierto en el metaverso de Meta en el año 2022 y compro en lo más alto. Y resulta que la rentabilidad del metaverso no se da porque el metaverso no se dio, había mucho gasto y no había rentabilidad. ¿Qué pasa con el precio de la acción? Vuelve a caer, porque siempre la rentabilidad de la compañía funciona como una especie de imán. Va a mover el precio hacia donde ella esté. Si el precio está arriba y la rentabilidad está abajo, el precio va a caer. Si el precio está abajo y la rentabilidad está arriba, el precio va a subir, tarde o temprano. En el largo plazo siempre pasa eso. Por eso cuando ustedes hacen análisis fundamental, hacen el análisis para entender las compañías, para conocerlas, para saber en qué están invirtiendo, para ver qué tan rentables son y hacia dónde van las proyecciones.
Porque si las proyecciones de los analistas me dicen que la compañía va a seguir creciendo, yo no tengo nada de qué preocupar. Tengo que dejar que el mercado haga su trabajo. Habrá momentos en donde el mercado se emociona y se dispara, habrá momentos en donde el mercado se deprime y todos salen corriendo con miedo y cae, pero yo no me muevo porque sigo esperando mi rentabilidad y que llegue a donde tiene que llegar. Entonces, estas son las tres estrategias. Posición long, comprar barato para vender caro. Posición short, vender caro y luego comprar barato. Y la tercera, que es buscar las ofertas. Buscar esas compañías que son pepitas de oro, de la cual la gente salió corriendo por cualquier razón, pero que tienen valor fundamental y valor intrínseco y que van a crecer en su rentabilidad y por lo tanto el precio se va a igualar. La tercera es la más importante de todas porque es la que mayor rentabilidad les va a generar. Las mayores rentabilidades que yo he tenido desde que invierto ha sido porque he comprado en el mejor momento posible. Cuando todo el mundo estaba saliendo, yo estaba comprando. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos decisiones ni con el miedo ni con la codicia. No nos metemos al mercado cuando el mercado está arriba y todo el mundo está comprando porque ese es el peor momento. Eso es codicia. Nos metemos al mercado cuando todo el mundo sale y tiene miedo. Ese es el momento de entrar. Ahí, cuando todo el mundo piensa que el mundo se va a acabar y está vendiendo baratito, ahí es donde hay que comprar. Ahora, ¿cómo funciona un short? Vamos a entender esto. Quiero que les quede claro la segunda posición que es de short. ¿Alguien tenía una pregunta, Daniel? Sí, escuchando. Dale, te estoy escuchando. Motion Fitness Center. Perdón que no me aprenda tu nombre, pero... Buenas noches, te saluda Ángelo, Juan Carlos. Dos preguntas. La primera es, por ejemplo, si nosotros queremos comprar una acción, ¿siempre compramos la acción en el horario de, digamos, en este caso, de 9 a 4 y media? O, por ejemplo, digamos, ahorita estoy viendo Tesla a menos 15.22. ¿Puedo comprar la acción fuera de los horarios o tiene que ser dentro de los horarios? Esa es la primera pregunta. La segunda... Tiene que ser cuando el mercado está abierto. Ok, gracias. Y la segunda pregunta, ¿tenemos algún porcentaje en donde yo puedo decir acción, por el ejemplo de Tesla 22, o espero que sea un porcentaje mayor que ellos estén en pérdida para yo comprar? Se entrecorta tu pregunta, no te puedo escuchar. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, a ver, dime. No, te pregunto si es que tenemos un porcentaje, por ponerte un ejemplo, que pase del 10% para comprar una acción, o depende la industria. Yo digo, a ver, con esta industria está a menos 3% y es conveniente, o tendría que pasar del 10 o del 20%. Gracias. No hay un porcentaje. O sea, las industrias son tan diversas, tan diferentes que hay que analizar cada una por separado. Pero eso lo vamos a ver ya cuando empecemos a hacer análisis. David. Juan Carlos, dos cosas que va relacionada con la pregunta que nos hizo el compañero. ¿Cómo saber cuándo es el momento indicado? Porque puede estar bajando la acción y uno lo compra aun cuando está siendo alto el precio, por decirlo así. ¿Cómo saber cuándo es el momento preciso para comprarlo? Eso es lo uno. Te voy a dar una respuesta rápida, pero la respuesta larga y detallada la vamos a ver en análisis. Cuando hagamos análisis, una de las cosas tenemos que aprender a encontrar el activo fundamental y también a comprarlo al mejor precio posible. Y el mejor precio posible va a depender mucho, o sea, el P/E ratio te da una idea del precio, pero es de ese momento, pero entre el P/E ratio y las proyecciones que hacen los analistas,
es básicamente lo que te dice si la acción está a buen precio. En términos sencillos, cuando tú ves las proyecciones de los analistas y eso te da un muy buen retorno, porque acuérdate que hay muchísimos analistas. Y cuando digo analistas no me refiero a Javier, a Santiago, no. Me refiero a que son bancos de inversión. Cuando tú ves un analista, es un banco de inversión. Puede ser Deutsche Bank, JP Bank, Citibank, qué sé yo, Fidelity y todos estos monstruos gigantescos. Entonces, esa gente tiene departamentos de análisis y el mercado, y ellos publican sus proyecciones y las plataformas te dan el promedio de la proyección de los analistas. Evidentemente los analistas pueden equivocarse, eso lo sabemos, ¿no? Es decir, no, igual que nosotros no tienen la bola mágica, o como decía mi abuelo, yo por lo menos todavía no estudié para brujo, no podemos adivinar el futuro. Pero es una muy buena idea de hacia dónde está yendo la compañía. Cuando estos mega bancos de inversión te dan proyecciones, por lo general son proyecciones bastante confiables. Si esas proyecciones son buenas y el rendimiento que te da a futuro es el que tú esperas, entonces es un buen momento para comprar. Pero hay otros casos en los cuales no hace falta ver las proyecciones. O sea, si tú ves compañías como Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, etcétera, cayendo 30%, tienes que meterte de cabeza, compadre. O sea, ahí no hay mucha ciencia detrás. Es también tienes que dejar un poco que tu intuición de saber que las empresas más grandes del mundo están retrocediendo no es porque están quebrando, sino porque hay un tema de mercado y esos básicamente son descuentos. Entonces, si a ustedes les dicen, les hago la pregunta en general, si a ustedes les dicen, el iPhone 16 va a salir con descuento del 20% durante las próximas 2 semanas, ¿ustedes qué hacen? Salir corriendo a reservar. La gran mayoría de ustedes va a hacer fila para comprar, incluso si no son usuarios de Apple, porque van a decir, me compro a mitad de precio y luego le vendo cuando ya esté el precio normal, ¿verdad? Eso van a hacer. Porque saben que es un buen aparato, porque saben que tiene demanda, que hay un mercado, que es un buen accesorio, que sirve todo lo que quieran, la calidad, lo que sea. Ustedes saben que esto vale. Entonces van a ir a hacer fila para comprar barato, para tenerlo ustedes o incluso para venderlo después. Porque les están dando un muy buen descuento. Entonces, ¿por qué? Cuando el mercado te dice, te estoy dando un descuento del 27% en la fabricante del iPhone, tú vas corriendo, que es lo que la mayor parte de gente hace. La gente reacciona de forma contraintuitiva en el mercado. La gente reacciona de forma contraintuitiva, porque ellos ven esto y en lugar de comprar más, salen corriendo porque piensan que van a perder más. Entonces, por eso es que a la gran mayoría de amateurs que se meten a esto sin saber, les va mal, porque ellos actúan en base a emociones. Uy, no, el mercado está subiendo, entonces todo el mundo a meterse al mercado, porque están haciendo plata, entonces me voy a meter al mercado a comprar, porque las acciones están subiendo. Y resulta que como el pana no está metido en el tema, no está pendiente de los mercados, cuando él se entera de que el mercado está creciendo, ya se enteró demasiado tarde, pero va emocionado a comprar. ¿Y qué termina haciendo? Codicia, hay que hacer plata. Se mete y termina comprando caro. Cuando todo el mundo está comprando y las acciones suben de precio, o las criptomonedas, si ustedes quieren. Pero después el mercado cae, exacto, el FOMO, el fear of missing out, el miedo de quedarse afuera. La codicia hace que entre a meterse a comprar lo más caro posible, porque si no, porque cree que el mercado va a seguir creciendo eternamente, y no es así. Luego el mercado cae, entra en pánico, empieza a bajar el mercado y dice, ¿y ahora qué hago? Sigo perdiendo, ¿qué hago? Mejor vendo para no perder más. Y el pana vende, ¿y qué termina haciendo? Vendiendo barato. No hay ningún negocio sobre la faz del planeta que funcione.
comprando caro y vendiendo barato. No hay. No se puede hacer plata de esa manera. Entonces, las emociones son muy malas consejeras. Por eso los que se meten sin saber actúan con emociones y pierden plata. Porque piensan que hay que entrar y comprar nomás al precio que esté. No funciona así. Tú puedes comprar la mejor compañía del planeta Tierra, que si la compras cara vas a perder plata. Por eso tienen que cumplir los dos requisitos. Tener el activo fundamental y segundo, comprarlo al mejor precio posible. Si no, vas a perder plata. Esa es toda la ciencia del mercado de valores. Entonces, estrategia básica, estrategia long, compro barato, vendo caro. Estrategia short, la que nos va a permitir hacer cuando el mercado cae. Atención, por favor, porque con esto termino en los últimos 10 minutos que nos quedan. ¿Cuál es la estrategia short? Digamos que yo soy dueño de las... Hay tres formas de hacer un short. Una de las formas es, ok, yo soy dueño de las acciones de Apple, pero por esto, por favor, me estoy inventando, no quiere decir que va a pasar, solamente un ejemplo. Estoy viendo que hay problemas con China, que las fábricas cerraron, que Apple no va a poder producir la cantidad de iPhones que creía, que están demoradas las entregas, no van a llegar los iPhones 16 para Black Friday ni para Navidad, se van a demorar hasta el siguiente año. Entonces eso va a hacer que Apple venda menos y las malas noticias van a hacer que Apple pierda valor y la acción caiga de precio. Yo hago mi análisis y mi análisis de la situación dice que la acción de Apple va a caer. ¿Qué hago yo? Como yo sé que Apple es un activo fundamental, que no va a desaparecer mañana, pero veo una oportunidad para ganar dinero, vendo mis acciones de Apple ahorita que están caras y luego, si mi análisis es correcto y las acciones bajan de precio, vuelvo a comprar más barato. ¿Cuál es el resultado? Ahora tengo más acciones de Apple, del activo que a mí me interesa tener. ¿Ya? Esa es la posición short. Vendo caro y luego vuelvo a comprar más barato. ¿Ya? Esta es una venta en corto, es decir, la venta en corto solamente se completa cuando nosotros volvemos a comprar. Primero vendemos caro y la venta en corto se completa cuando vuelvo a comprar barato. Tengo la plata ahí guardada, espero que caiga la acción y la vuelvo a comprar. Esa es la primera forma de hacer short. Es una forma especulativa porque, por supuesto, si haces mal el análisis, puedes equivocarte y puede ser que no caiga la acción como tú estabas esperando y al contrario suba y luego te toque volver a comprar y tengas menos acciones. Todo depende del análisis que tú hagas. La segunda forma de hacer short es una forma que no recomiendo. Ya les voy a explicar por qué, pero no recomiendo hacer esta forma de short. Les voy a explicar cómo funciona con el ejemplo del iPhone. Digamos que Daniel ve que yo tengo 2 iPhones, ¿ya? Y Daniel me dice, oye, loco, veo que tienes 2 iPhones y que no estás utilizando el iPhone 12. ¿Por qué no me prestas tu iPhone 12? Entonces yo, como no estoy utilizando el iPhone 12, le digo, ¿cuánto tiempo quieres el iPhone 12? Y él me dice, préstame durante 1 año. Entonces yo le digo, bueno, te voy a prestar, pero con 2 condiciones. La primera condición es que tú me pagues $10 mensuales por prestarte mi iPhone. ¿Ya? Y la segunda condición es que cuando llegue el vencimiento, me devuelvas el iPhone en las mismas condiciones en las que te estoy entregando. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, no hay problema, tenemos un acuerdo, cerramos un trato. Yo le presto mi teléfono a Daniel y Daniel se lo dio. Pero Daniel, como es un pilas, él sabe que en octubre va a salir el iPhone 16. Entonces, cuando salga el iPhone 16,
¿Qué pasa con el resto de iPhones? Bajan de precio. Van a bajar de precio porque sale el último. Entonces, ¿qué hace? Yo no sé, me estoy inventando, pero digamos que este iPhone vale $1000. Entonces, él agarra este iPhone, lo vende en $1000 y tiene $1000 en la mano. Con esos $1000 me va pagando $10 mensuales que yo le pedí que me pague por prestarme. Resulta que hasta el final del año él me paga $120. Eso quiere decir que a él le quedan en la mano $880, ¿verdad? 880. Entonces él tiene esos 880. Él tenía razón. Sale el iPhone 16 y todos los iPhones bajan de precio. Entonces, cuando eso pasa, con esos $880, él va a comprar de nuevo un iPhone 12 igual al que yo le presté. Y lo compra, pero esta vez ya no vale $1000. Como todos bajaron de precio, él consigue ese iPhone en $750. Como él tenía 880, le quedan $130 en la mano. Él me devuelve el iPhone, yo tengo mis $120, él se ganó $130 y aquí no ha pasado nada. Él aprovechó la caída del precio de un activo, o en este caso no es activo, pero de un aparato como un iPhone. Eso mismo tú puedes hacer con tu broker. Cuando tú abres la cuenta con un broker como Happy, o como eToro, o como Fidelity, cualquiera de los brokers regulados en Estados Unidos, incluso con los exchanges como Binance de criptomoneda, ellos te ofrecen un servicio que se llama el margin account, la cuenta de margen. Yo les pido encarecidamente, por favor, no tomen ese servicio. ¿Ya? No tomen ese servicio. ¿Por qué? Porque el margin account quiere decir, califícate con tu portafolio para que nosotros como broker te prestemos plata. Entonces, hay gente que toma el margin account, llena la información en su broker y tiene una cuenta margin. Esa cuenta margin básicamente lo que hace es monitorear tu portafolio para ver cuánto tienes en el portafolio y en base a lo que tú tengas en activos, ellos te dan una especie de cupo de crédito en base al cual tú puedes pedir prestado. Si yo tomo la cuenta margin, yo le puedo decir a mi broker, oye, Happy, necesito que por favor, o sea, me meto a hacer una operación en margin account y le digo, necesito que me prestes, con el mismo ejemplo de las acciones de Apple, necesito que me prestes 100 acciones de Apple. ¿Ok? ¿A cuánto están las acciones de Apple? Digamos que están a $100. Bueno, son $100 por 100 acciones de Apple, son $10,000 que me estás pidiendo prestar. Ellos ven mi cuenta y como ven que yo tengo $50,000, $55,000 en mi cuenta de inversión, dicen, no hay problema, te podemos prestar. Entonces, ellos me prestan esas acciones. Me prestan 100 acciones. ¿Por qué me prestan las 100 acciones? Porque me van a cobrar una comisión, así como yo le cobraba la comisión a Daniel por haberle prestado el celular. El broker me va a cobrar una comisión por prestarme esas acciones. ¿Durante cuánto tiempo las necesitas? Durante 3 meses. Ok, 2 condiciones. Primero, me vas a pagar una comisión y segundo, me tienes que dentro de esos 3 meses devolver las acciones. Las mismas 100 acciones que yo te estoy prestando. ¿Ok? ¿Por qué el broker me presta? Porque ve que yo tengo $50,000 y si yo no le devuelvo las acciones, ellos cancelan la operación y se cobran de mi portafolio vendiendo los activos que ellos crean convenientes
hasta cubrir mi deuda de $10,000. Entonces, si yo no devuelvo las acciones, ellos venden las acciones que yo tengo en mi portafolio hasta cubrir mi deuda. ¿Ya? Entonces, me dan las acciones, yo voy al mercado con esas acciones y las vendo. Las vendo en $10,000 y me quedo con esos $10,000 en la cuenta de margen. Luego espero los 3 meses o el tiempo que haya sido necesario y las acciones de Apple caen me invento, de 100 caen a 80. Entonces, yo agarro esos $10,000, compro las mismas 100 acciones, pero en esta vez ya no me cuestan 100, me cuestan 80. Compro las acciones y se las devuelvo al broker. Le digo, aquí están tus 100 acciones, muchas gracias. Yo me quedé con $2,000 y de ahí le pago una comisión al broker. ¿Ya? Esto es algo tremendamente especulativo y por eso les pido que no lo hagan. Porque esto lo hacen solamente los profesionales. Cuando ustedes se endeudan y toman un margin account y les están prestando dinero para hacer transacciones, ustedes pueden hacer muchísimo dinero porque están trabajando con dinero prestado. Pero también pueden perder muchísimo dinero que no es suyo. ¿Ya? ¿Por qué? Y les voy a explicar el riesgo que tiene. Cuando ustedes compran una acción o cuando ustedes invierten en el mercado de valores, digamos que van a invertir $1,000. Ustedes hacen las peores inversiones del mundo, las peores. ¿Cuánto es lo máximo que pueden perder? Los 1,000. $1,000. O sea, en el peor de los mundos, yo mi plata y pierdo $1,000. No puedo perder 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, no puedo. El tope son $1,000. Pero si yo hago muy buenas inversiones y como en el caso mío, compro Nvidia a $12 en el 2022, ¿cuál es el tope de ganancia que yo puedo tener en el mercado de valores? ¿Cuánto es lo máximo que puedo ganar? No hay máximo. Depende No hay del... límite. Claro. Teóricamente, mis ganancias son infinitas, teóricamente hablando. Así como yo hice 700% en la acción de Nvidia, quizás pueda ser el 1,000, el 2,000, el 3,000, quién sabe. Depende de hasta dónde suba el precio de la acción, porque el precio de la acción no tiene límite. Puede subir hasta donde el mercado le dé la gana que suba. Cuando yo invierto en la bolsa de valores, mis pérdidas son limitadas y mis ganancias son infinitas. Por lo menos de forma teórica es infinita. Pero eso en una posición normal, que es la posición long. Si yo hago un short, estoy haciendo lo contrario, le estoy dando la vuelta al esquema. Si yo pido 100 acciones de Apple y yo estoy esperando que el precio de Apple baje, ¿cuánto es lo máximo que me puedo ganar si cada acción vale 100? Tengo $10,000 en la mano. ¿Cuánto es lo máximo que me puedo ganar? Si la acción llega a 0, que no va a pasar nunca, pero para propósitos del ejemplo, si la acción llega a 0, yo compro las 100 acciones sin plata y las devuelvo y me quedo con $10,000. Porque la acción va a 0. No me cuesta nada, devuelvo las 100 acciones y tengo $10,000 en la mano. No me puedo ganar 10,001, no me puedo ganar 10,002, no me puedo ganar 10,003. $10,000 es lo que tengo en mi mano. El valor de las acciones que yo aposté que iban a caer. Ahora, si yo me equivoco y el precio de la acción no cae, sino que el precio de la acción sube, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo perder? Igual, no tienes techo porque sube hasta cuando tenga que subir. Mis pérdidas teóricamente pueden ser infinitas.
Puedo perder mi plata, mi casa, mi trabajo, mi esposa, mis hijos, mi perro, mi gato, todo. Porque si por mala suerte el precio de la acción de Apple no baja y en lugar de bajar sube de 100 a 1000, resulta que yo debo 100 acciones y esas 100 acciones ya no valen 100, ahora valen 1000 cada una. Por lo tanto, yo tengo que devolverle al broker $100,000. Cuando yo hago un short, mis pérdidas son limitadas. Perdón, mis ganancias son limitadas y mis pérdidas son infinitas. Evidentemente, en estos casos, y eso ya es un poco más complejo, no quiero entrar en detalles, pero se pueden poner límites para que las acciones se vendan antes de que suban demasiado. Si alguna vez ustedes oyeron de esto es lo que les pasa, liquidaron a los sobreapalancados, es eso. Es cuando el broker vende rápidamente antes de que el que está endeudado se endeude demasiado. Lo hace de forma automática cuando el precio va en sentido contrario a lo que el que hizo el short estaba esperando. El propio broker te va a cortar y te va a cortar la operación para que no te quedes tan endeudado. Sin embargo, a pesar de que sí puede haber un límite que lo pone el propio broker, porque tampoco va a dejar que te endeudes al infinito, es tremendamente riesgoso porque yo puedo perder mucho más dinero del que metí. Por lo tanto, esta forma de hacer shorts, que es a través de las cuentas margen, no recomiendo que las hagan. Eso solo lo hacen los profesionales. Yo no recomiendo invertir de forma apalancada o con endeudamiento, porque cuando tú te endeudas, el riesgo de tu operación sube exponencialmente. Y si tú no eres un experto haciendo análisis y proyecciones, puedes perder muchísimo dinero. Y si quieren ver un caso de la vida real en donde un fondo de inversión quebró por haberle hecho short a una compañía que pensó que iba a quebrar, vean en Netflix la película que se llama Eat the Rich, como comerse al rico. Eat the Rich. Busquen ese en Netflix y vean el caso de GameStop, que era una compañía que supuestamente iba a quebrar y que gracias a las redes sociales despegó y el fondo de inversión o quienes entraron en short pensando que esa compañía iba a quebrar, terminaron quebrando ellos porque la acción se disparó y fue en sentido contrario. Vean esa película, ahí ustedes van a entender el peligro de hacer este tipo de short. Ahora, ¿cuál es el short? El tercero, que este sí es recomendable que lo puedan hacer. El tercer tipo de short es cuando yo invierto en un fondo que hace short. Es decir, no hago yo la apuesta. Quien está haciendo la apuesta es un fondo de inversión y ese fondo de inversión está haciendo short. Es el que tiene el contrato con el broker. Yo solamente entro y compro una participación en ese fondo, como si comprara una acción. Entonces, si a ese fondo le va pésimo y quiebra, el que tiene que responder ante el broker es el administrador del fondo. Yo solamente voy a perder lo que invertí ahí, esa acción que compré. Si ustedes se van aquí, y esto lo pueden buscar en Happy también, ahorita estamos en trading. Si ustedes ponen aquí ultra short, les va a salir una gran cantidad de fondos que le hacen short a industrias, a mercados, a commodities, a índices. Pueden buscar a su suegra y va a haber un short para su suegra. Fíjense, aquí está el short. Este es uno que le hace short a la biotecnología en el mercado Nasdaq. Este va en contra de las empresas tecnológicas del Nasdaq.
Este va en contra del oro, del euro, del Standard & Poor's, del Dow, de la plata, de la energía, de las compañías de mediana capitalización, de las empresas de servicios, utilities, de las empresas de materiales, uno que le hace short al índice de Russell, otro que le hace short a la industria tecnológica, a la industria financiera, a las pequeñas compañías, a las semiconductores, etcétera, etcétera, etcétera. La única limitación que tienen con esto es que no pueden hacerle short a una compañía. Aquí se hace short a industrias, se hace short a commodities, se hace short a índices. Entonces, si yo digo, creo que la industria del real estate, y esto es solo un ejemplo, creo que la industria del real estate va a caer, quiero hacerle short para yo ganar, entonces pongo ultra short, real estate, y aquí me sale el SRS, que es el Pro Shares Ultra Short Real Estate. Lo que esa industria caiga, eso me va a pagar el fondo a mí. ¿Ah? Ustedes van, por ejemplo, a Happy y buscan el SRS, estoy buscando aquí, ahí está el Ultra Short Real Estate. Ahí está la cotización. Ustedes pueden comprar o vender. Es como comprar una acción. Esa sí es una forma recomendable de hacer short, porque ahí ustedes no están arriesgando plata que no es suya, no se están sobreendeudando, no están haciendo tonterías. ¿Ya? Entonces, las dos únicas formas en las que nosotros vamos a hacer short es la primera, que yo casi nunca la hago, que es vender mis acciones caro y volver a comprar cuando quiera. Casi nunca la hago porque es muy difícil tomarle los tiempos. Y la segunda, cuando veo que hay una tendencia de una industria o de un mercado o de un índice, compro una participación en un fondo que haga short a esa industria, a ese mercado o a ese índice. La esencia del short es que te paga lo que el mercado cae o lo que el índice cae. Entonces, si el índice cae 10, te va a pagar 10% de utilidad a ti. Por lo tanto, es una buena herramienta para aprovechar caídas del mercado, caídas de industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hemos analizado heatmaps, hemos visto industrias potenciales para invertir, hemos visto las 3 estrategias básicas, hemos entendido qué es el long, qué es el short, cuándo no hacer short, y hemos entendido a qué me refiero con buscar ofertas. Preguntas para ir cerrando. Comentarios, sugerencias, reclamos, resentimientos, odios, pasiones. ¿No? Bueno. Ok, mis queridos Padawans, Stalin. ¿Cómo está, JC? Buenas noches. Yo sé que, bueno, según comentarios, ¿no? Según usted que dice, tenemos que hacer el análisis fundamental y valor intrínseco, los cuales las 7 empresas, las magníficas que dice usted, cumplirían con esos requisitos, lo cual únicamente esperaríamos que ellos bajen de precio en las acciones para poder comprar. Es correcto, hay empresas en las que no es necesario hacer mucho análisis, es decir, empresas como las 7 magníficas, todos sabemos que son empresas fundamentales, con valor intrínseco. Ahí el gran reto es saber en qué momento comprar las acciones de esas compañías. Porque si no sería muy fácil, ¿no? Todo el mundo entraría, compraríamos Microsoft, Nvidia, Apple, Tesla, qué sé yo. Y listo, a esperar y a ser millonarios. Pero lastimosamente no es así. Si tú compras muy caro esas empresas con valor intrínseco, igual puedes perder plata o te puede tomar mucho tiempo recuperar tu inversión. O sea que el reto con esas compañías es tomarles el tiempo preciso para comprarlas cuando estén a mejor precio.
Porque además, como son las compañías más grandes del mercado y como todo el mundo las tiene en su mente, todo el mundo quiere comprar esas acciones. Hay mucha demanda de esas acciones. Y como cualquier producto, cuando hay mucha demanda, el precio sube. Entonces son empresas caras. Bueno, mis queridos Padawan, si no hay más preguntas, nos falta ya poco. Les voy a mandar un video que es el video de herramientas, en donde les enseño a utilizar las herramientas de análisis, ¿ya? Es decir, cómo se utilizan los softwares y las plataformas que yo utilizo. Ese video se los voy a mandar para que ustedes lo puedan revisar durante el fin de semana. Y el día lunes estamos haciendo análisis, es decir, vamos a empezar a hacer todo el proceso de análisis desde el principio hasta el final para saber cómo seleccionar empresas, fondos, etcétera, etcétera. Vamos a hacer 2 clases, lo cual quiere decir que estaríamos terminando el día martes. ¿Ok? Entonces les estoy viendo el día lunes a las 6 de la tarde. Les mando un abrazo, gracias por estar aquí. Espero que hayan disfrutado la clase. Gracias, JC. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, gracias.